Con el nombre de Homero se conoce a la Edo que se le atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos, la Ilíada y la Odisea. Con el término Edo se designa al cantor. Eran, en la antigua Grecia, artistas que cantaban epopeyas acompañándose de un instrumento musical. Los rápsodas eran poetas que componían sus propias obras. Estos se acompañaban de un bastón para marcar el ritmo del poema y no recitaban cantando, sino alzando la voz. La Ilíada es una obra de carácter oral que data del siglo VIII a.C. Su nombre proviene de Ilion, que significa Troya. En la actualidad se divide en 24 cantos. La Ilíada pertenece al género de la epopeya. La forma más antigua de epopeya era una crónica, una sucesión de hechos y sucesos sorprendentes a lo largo del tiempo. La Ilíada no solo sustituye la sucesión de acontecimientos por una acción única que abarca toda una serie de sucesos, sino que Homero comienza su obra in media res. Esto significa que comienza en pleno centro de la acción y se acaba con un acontecimiento que no es el final de la guerra. El final de la guerra la narran otros autores que confiesan su intención por completar la Ilíada y la Odisea para elaborar una crónica íntegra de la guerra de Troya. El estilo homérico se caracteriza por el uso del epíteto, las reiteraciones, el símil y la intervención divina. Casi se podría caracterizar la actuación de los dioses como una reduplicación de la acción humana. Participan manifestando sus simpatías y antipatías, ciertos seres están bajo su especial protección y de vez en cuando se celebran asambleas divinas en las que se delibera cómo han de pasar las cosas en el mundo de los hombres. El final viene dado siempre por una decisión de Zeus. Los héroes son héroes, solo si labran por sí mismos su gloria, y al hombre griego no le agradaba la intervención violenta e imprevisible de la divinidad en los sucesos humanos. Para él, ese tipo de fenómenos no constituyen manifestaciones de una omnipotencia que hay que adorar, sino más bien exteriorizaciones de una caprichosa. El canto 1 se puede dividir en 3 momentos. Primero, invocación a la musa. Segundo, motivo de la peste y cólera de Aquiles. Y tercero, diálogo de Tetis con Aquiles. La obra comienza en media res, es decir, a mitad de camino. No se nos brinda la introducción, sino que el poeta comienza la invocación a la musa, seguido del motivo de su inspiración poética, cantar la cólera de Aquiles. Las musas eran divinidades encargadas de la inspiración de las artes, son hijas de Zeus y Mnemosine, de ahí el por qué el poeta las invoca. El tema de la obra aparece desde un principio, la cólera de Aquiles, y lo que ella provoca, la muerte de los aqueos. Y de su cuerpo el botín hacía de perros y de todas las aves de rapiña. El poeta hace referencia a la muerte de los guerreros en la guerra, que no les dejaban tan siquiera enterrarlos, por ello alimentaban a los animales carroñeros. Aparece un flashback, vuelve a ir al pasado para contarnos el ultraje de Agamenón a Aquiles al quitarle su esclava Briseida, y para ello el poeta debe hacer referencia al pedido de rescate de Crises. En la mitología griega, Crises era hermano de Briseo y sacerdote de Apolo, en la ciudad de Crise. Su hija Criseida es raptada por Agamenón en los saqueos en la ciudad de Tebas. Para entender el motivo de la peste, debemos tener en cuenta un concepto griego muy importante, ibris, que se traduce como exceso. Los griegos tenían el ideal de que el hombre debe buscar el punto medio de las cosas, es decir, el equilibrio, que se relaciona con el concepto de meden agan, que se traduce como nada en demasía, nada en exceso. Para los griegos, ofender a un anciano, como lo era el sacerdote Crises, era un ibris, lo que se agrava al ser sacerdote de un dios, como Apolo. El sacerdote Crises pide a su hija amablemente, primero le da buenos augurios en la guerra y luego promete darle riqueza a cambio de su hija. Pero Agamenón no está dispuesto a ceder su arete, le niega devolver a su hija y lo amenaza con matarlo. El anciano dolido y enojado pide la némesis al dios Apolo. Este se lo otorga enviando la peste a los aqueos. La peste implica la muerte primero de los animales y luego de los aqueos.
El término némesis hace referencia al castigo de los dioses, que tiene como efecto devolver al individuo dentro de los límites que cruzó. El arete representa el honor del héroe reconocido en batalla, tiene una esfera pública que es parte del reconocimiento social al héroe y está determinado por las posesiones que tiene el héroe. Las esclavas eran parte de la arete guerrera. De esta forma, Agamenón se niega a devolver a Criseida porque no quiere devolver su botín de guerra, pero se ve obligado, ante la peste de Apolo, a devolverla a su padre. En cambio, como rey, para reafirmar su autoridad, decide quitarle su recompensa a otro guerrero. Este es el motivo de la cólera de Aquiles, el deshonor que le inflige Agamenón. Primero, porque le quita su arete, y segundo, porque al dejar la lucha siente que su destino se aleja de la gloria. La Moira es una divinidad que está por encima de los dioses. Son las encargadas del destino. Aquiles tiene dos destinos: tener una vida larga sin gloria o tener una vida corta con gloria. Aquiles tiene el deseo de trascender, por eso elige tener una vida corta, pero al abandonar la lucha su gloria es lejana. Ese es motivo de dolor y furia.